Hola, mi nombre es Daniel Talero y soy estudiante del programa de Psicología de la DIAN. Tengo la posibilidad de dirigir una empresa desde hace un poco más de 10 años. Una de mis principales políticas ha sido siempre que prime el talento humano por encima de las circunstancias económicas, no importa si son buenas o malas. Y es que ser empresario no es una tarea sencilla. Hay toda una cantidad de desafíos de los cuales se aprende solamente a partir de la experiencia. Recuerdo, por ejemplo, los primeros momentos de angustia, cuando no hay flujo de caja y llegan las responsabilidades como la nómina o el pago de los arriendos. O cuando se pierde algún proceso que conduce a un embargo poniendo en riesgo toda la operación. O quizás perder un cliente del cual depende un gran porcentaje de la facturación. Pero probablemente la tarea más complicada es desarrollar estrategias laborales que permitan crear un ecosistema decente para que los trabajadores puedan crecer en sus expectativas personales y profesionales. El ODS 8 plantea la importancia de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Alrededor de ese objetivo se han entregado una serie de estrategias para cumplirlo, pero lo cierto es que esa meta depende en gran parte del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas como la mía. Por ejemplo, una de las metas del objetivo es lograr el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y los discapacitados. En principio esa meta suena muy bien, pero recordemos que la remuneración del trabajo depende del empleador y por lo tanto si se quiere una mayor remuneración se requiere un mayor crecimiento para la pequeña y mediana empresa. Desafortunadamente en países como Colombia hemos cultivado una filosofía macroeconómica que ahoga completamente cualquier política de desarrollo de las MIPYMES. Tristemente, en nuestro país hemos entendido el capitalismo como el sistema donde el capital está por encima de la persona. Las políticas macroeconómicas privilegian toda organización donde haya una gran concentración de recursos y de capital, como las corporaciones, entidades financieras, latifundios, etc., por encima de las personas, las cuales individualmente no representan ningún valor real para la economía. Repito, individualmente. Esa filosofía obliga al Estado a buscar otras fuentes de financiación para sostenerse y por lo tanto no le queda otra opción sino gravar a la pequeña y la mediana empresa, así como los trabajadores independientes y los millones de empleados. Siendo empresario, uno de los retos más complicados es el tema tributario. La DIAN es un socio obligado que no asume ningún riesgo, pero que en cambio exige un gran porcentaje de las utilidades. Y es que pareciera que nuestro Estado ha copiado los dientes que tienen las recaudadoras de impuestos de otros países como el IRS en Estados Unidos, pero no las políticas y los estímulos para la pequeña y mediana empresa que en esos países sí tienen. Otro ejemplo del desbalance que produce esta filosofía de primar el capital por encima de las personas es la desigualdad que vivimos los pequeños empresarios versus las grandes empresas. Durante esta pandemia pudimos ver cómo el gobierno adoptó medidas iguales para todas las empresas, independientemente de su tamaño. Eso es más o menos como aplicar el mismo tratamiento médico a todos los enfermos en una clínica. Es ridículo pensar que lo que le sirve a unos, le sirve a otros. De la misma forma, es ridículo pensar que lo que le sirve a las grandes empresas también le sirve a las pequeñas. Las grandes empresas tienen más oxígeno, tienen más músculo, más experiencia, juegan en grandes ligas, mientras que las pequeñas tenemos menos capacidad para maniobrar en momentos de crisis. Lo complicado de esa ecuación es que somos las pequeñas empresas las que sostenemos la economía y no las grandes. Pero este video no tiene como objetivo quejarse de una situación que definitivamente no va a cambiar. De hecho, vemos cómo el capitalismo se desfigura cada vez más, lo cual aumentará la desigualdad y ahora ese objetivo número 8 será cada vez más una utopía que se pierde en medio de la realidad de las sociedades y de los países. Lo que sí quisiera hacer es plantear algunas reflexiones como empresario que me han permitido crecer en medio de la oposición derivada de una mala concepción del capitalismo por parte de nuestros gobernantes. Número 1. La educación financiera y la educación es fundamental, especialmente la que se deriva de la relación con empresarios de otros países. Una de las mayores riquezas que he adquirido en la vida ha sido la posibilidad de un intercambio cultural con otros países como Estados Unidos, lo que me ha permitido relacionarme y aprender de empresarios que tienen una mentalidad diferente. Empresarios que asocian, por ejemplo, el fracaso como materia prima para el éxito
y no como desafortunadamente muchos de los latinoamericanos que pensamos que las derrotas son personales y nos cuesta mucho trabajo superarlas. Por eso creo que debe crearse una política de Estado que apunte a la educación de los futuros empresarios, haciendo énfasis sobre todo en la experiencia práctica con empresas de otros países. Número 2. Como lo decía anteriormente, el principal socio que va a tener cualquier empresario es la DIAN. Y por eso se debe contar no solamente con la capacitación académica, sino con la asesoría continua de expertos tributaristas, de esos mismos que asesoran las grandes corporaciones y que son expertos en desarrollar estrategias tributarias a favor de la empresa. Para eso se necesita promover más consultorios tributarios financiados por las universidades, por el Estado y también por la gran empresa, donde se contraten esas asesorías para quienes están comenzando y que son aún muy pequeños para pagar consultorías de ese nivel. 3. Debe haber mayor acceso al capital extranjero y no simplemente al crédito bancario nacional. Entiendo que pensar en endeudarse en dólares para muchos es riesgoso, pero la realidad es que desarrollar una estrategia de crédito en otras monedas puede convertirse en un motor de impulso para la pequeña empresa y un factor decisivo para su crecimiento. Basta con observar todos los auxilios y ayudas para los empresarios americanos durante esta pandemia. En muchos casos préstamos con el 0% de interés, incluso sin esperar el retorno del capital. Acceder a esos beneficios es perfectamente posible para una empresa colombiana que tiene una sede en Estados Unidos, para lo cual se requiere muy poco capital, pero sí una buena asesoría y mucha disciplina. Al cabo de un corto periodo de tiempo, esta pequeña empresa tendrá la posibilidad no solamente de financiar sus proyectos en dólares, sino que habrá creado un canal de comunicación y de negocio con otros países. Cuarto, por último, pero no menos importante, no podemos seguir esperando que las condiciones de nuestro país cambien para tener empresas saludables y por lo tanto cumplir con ese objetivo número 8. Tenemos que aprender a jugar con la realidad del sistema capitalista, que aunque no nos guste, es el único que hay. En medio de esa realidad, debemos ser intencionados en avanzar convenientemente, siempre pensando que nuestra riqueza se fundamenta en nuestro capital humano y no en nuestro capital financiero. Muchas gracias.